Justificados por la fe, un estudio sobre la epístola a los Romanos. Lección 6, parte 6, el amor cristiano. Romanos capítulo 14, versículos del 7 al 12 dice: Y es que nadie vive para sí, ni nadie muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Porque para esto mismo Cristo murió y resucitó, para ser Señor de los vivos y de los muertos. Así que tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Escrito está: Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que rendir cuentas a Dios de sí mismo. Es muy importante recordar que en estos versículos Pablo está hablando del trato que había entre los mismos cristianos, es decir, que todos ellos eran hermanos en la fe, que tenían una meta común. Todo lo que ellos estaban haciendo en la fe, lo estaban haciendo para honrar al Señor. Hablándole a los cristianos fuertes, Pablo les dice: Así que tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Todos tendremos que presentarnos delante de Dios para que Él nos juzgue. Pablo hace notar que la muerte es la gran igualadora, es decir, que lleva a todas las personas al mismo lugar. Ese lugar es el trono de Dios, donde todos seremos juzgados. Allá, según el profeta Isaías, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Pablo añade un comentario propio cuando dice: Así que cada uno de nosotros tendrá que rendir cuentas a Dios. Hay una gran transgresión que nadie va a querer confesar ese día: el pecado de haber destruido la fe de un hermano débil para que perdiera su salvación. Pablo nos advierte contra esa terrible posibilidad en la sección siguiente. Romanos capítulo 14, versículos 13 a 23 nos dice: Así que cada uno de nosotros tendrá que rendir cuentas a Dios de sí mismo. Por tanto, no sigamos juzgándonos unos a otros, más bien propongámonos no poner tropiezo al hermano, ni hacerlo caer. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es impuro en sí mismo. Pero si alguien dice que algo es impuro, lo es para él. Pero si tu hermano se siente agraviado por causa de lo que comes, entonces tu conducta ya no refleja el amor. No hagas que por causa de tu comida se pierda aquel por quien Cristo murió. No permitan que se hable mal del bien que ustedes hacen, porque el reino de Dios no es cuestión de comida ni de bebida, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas son limpias. Lo malo es hacer tropezar a otros por lo que comemos. Lo mejor es no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que haga que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tú tienes fe? Tenla para contigo delante de Dios. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace. Pero el que duda acerca de lo que come, ya sea condenado, porque no lo hace por convicción. Y todo lo que no se hace por convicción es pecado. Hablando a los cristianos fuertes, Pablo les dice: Por tanto, no sigamos juzgándonos unos a otros. Más bien, propongámonos no poner tropiezo al hermano, ni hacerlo caer. Cuando el apóstol habla de que alguien tropieza, lo dice en sentido espiritual, como lo va a explicar más adelante. Está describiendo cómo cae un creyente de la fe y pierde su salvación. Para mostrarles cómo puede ocurrir eso, Pablo vuelve al ejemplo previo de los alimentos limpios e impuros. Puede ser más fácil seguir la lógica de Pablo en estos versículos si agrupamos las frases que son similares. En el versículo 17 Pablo afirma: Porque el reino de Dios no es cuestión de comida ni de bebida, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Lo único que uno realmente necesita es la justicia de Cristo, que se recibe por medio de la fe. Para ser salvos no es necesario comer cierto tipo de cosas. Ese pensamiento concuerda con la primera parte del versículo 14 que dice: Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es impuro en sí mismo, pero si alguien piensa que algo es impuro, lo es para él. Sin embargo, la segunda parte del versículo 14 llama la atención sobre un posible problema, cuando dice:
pero si alguien piensa que algo es impuro, lo es para él. Pablo dice que en realidad no hay alimentos impuros. Sin embargo, si un hermano débil piensa equivocadamente que un cierto tipo de alimento es impuro y que Dios le ha prohibido comer de ese alimento y de todos modos come de él, se está rebelando contra Dios, está negando su fe y está en peligro de perder su salvación. Pablo lo explica con más detalle en el versículo 23 que dice: pero el que duda acerca de lo que come ya se ha condenado, porque no lo hace por convicción, y todo lo que no se hace por convicción es pecado. El hermano fuerte se puede ver involucrado si come de lo que el hermano débil considera que es un alimento impuro. Al hermano débil lo acusa la conciencia por hacerlo, pero de todos modos sigue el ejemplo del hermano fuerte y come también del alimento en cuestión. Pablo describe ese tipo de situaciones en el versículo 15 que dice: pero si tu hermano se siente agraviado por causa de lo que comes, entonces tu conducta ya no refleja el amor. No hagas que por causa de tu comida se pierda aquel por quien Cristo murió. El hecho de que el hermano débil haya sido llevado a la fe es claramente una obra de Dios. Por eso Pablo es tan claro en la advertencia que les hace a los cristianos fuertes en el versículo 20 y 21 cuando dice: no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas son limpias. Lo malo es hacer tropezar a otros por lo que comemos. Lo mejor es no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que haga que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. La conducta apropiada, desde luego, consiste en que los hermanos fuertes les enseñen con amor y paciencia a los miembros más débiles de la congregación. Pablo los exhorta en el versículo 19 cuando dice: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. La edificación de los hermanos más débiles implica enseñarles todo el alcance de la libertad cristiana. Hasta el momento en que los débiles hayan alcanzado ese nivel de madurez, la mejor manera de servir para los hermanos fuertes en esa situación es renunciar al derecho a comer y beber todo lo que quieran. Esa paciente instrucción trae justicia, paz y gozo en el espíritu. Romanos capítulo 15 versículos del 1 al 6 nos dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles, en vez de hacer lo que nos agrada. Cada uno de nosotros debe de agradar a su prójimo en lo que es bueno, con el fin de edificarlo. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, sino que, como está escrito: las ofensas de los que te insultaban cayeron sobre mí. Las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que tengamos esperanza por medio de la paciencia y la consolación de las Escrituras. Que el Dios de la paciencia y de la consolación les conceda a ustedes un mismo sentir según Cristo Jesús, para que todos juntos y a una sola voz glorifiquen a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.